aspecto anatomoclínico de la región cervical. ¿Cuáles son nuestros objetivos para esta clase? Vamos a ver al inicio reconocer los principales reparos anatómicos de la región cervical. Es decir, si bien no vamos a hacer una clase de anatomía de la región cervical con todas sus estructuras y todas sus partes, vamos a enfocarnos fundamentalmente a recordar cuáles son los reparos anatómicos principales en esta región. Luego vamos a relacionar la anatomía con las patologías quirúrgicas prevalentes de la región cervical y vamos a aprender cómo se realiza el examen físico de la región cervical de una forma adecuada. Los contenidos de la unidad son la anatomía del cuello, como hemos visto los reparos anatómicos fundamentalmente, la parte topográfica con los diferentes triángulos, vamos a ver también los niveles ganglionares, la semiología de la región cervical y para terminar los exámenes complementarios. Entonces comenzamos. Cuando nosotros tenemos un paciente y lo vemos ingresar y vemos en la región cervical, inmediatamente nos llama la atención esta lesión, ¿sí? Es muy evidente, se encuentra a nivel de la región cervical porque además es una zona que generalmente está descubierta y nos preguntábamos obviamente cuál es el diagnóstico. Entonces, para hacer un abordaje diagnóstico, ¿qué necesito yo? Primero, hacer ciertas consideraciones anatómicas, es decir, conocer los diferentes reparos anatómicos de la región cervical, es decir, en relación a qué elemento se encuentra esta lesión. El otro aspecto también muy importante es las consideraciones clínicas que yo debo hacer en cuanto a la anamnesis, es decir, el tiempo de evolución de la lesión, ver la edad de la paciente, qué síntomas asociados se presentan a esta lesión y, como segundo, hacer un examen físico detallado. Casi con estas consideraciones, tanto clínicas como anatómicas, puedo tener ya un diagnóstico presuntivo. Sin embargo, puedo ayudarme también de los exámenes complementarios que en conjunto con las consideraciones clínicas y anatómicas vamos a seguramente llegar al diagnóstico correcto. Entonces, empezamos con los reparos anatómicos, ¿no? Entonces, vamos a ir mencionando los diferentes reparos anatómicos. Esto ya lo han visto en anatomía. Tenemos acá el hueso temporal. El hueso temporal tiene tres porciones. Una de ellas es la porción mastoidea y de esta porción mastoidea se desprende la apófisis mastoides. ¿Por qué es importante y nosotros debemos tomar en cuenta la apófisis mastoides? Porque esta apófisis mastoides va a ser el asiento de inserción de los músculos, de varios músculos anterolaterales de la región cervical, como ser el esplenio en la parte posterior y en la región anterolateral el esternocleidomastoideo. También tenemos a nivel de la parte más anterior de esta prominencia la ranura digástrica. Podemos observarla acá, que va a ser asiento de la inserción de este músculo que se lo ve acá pequeñito, que lo vamos a ver más adelante, muy importante, que es el músculo digástrico, ¿no? Y esta ranura se denomina ranura digástrica. Entonces, tenemos la apófisis mastoides, de inserción del esternocleidomastoideo del músculo esplenio y también a nivel de la ranura digástrica del músculo digástrico. Vamos a ver por qué también tiene esta denominación de digástrico. Otro reparo anatómico importante que se encuentra en la parte más superior de la región cervical son las apófisis transversas del atlas. Como sabemos, el atlas es la primera vértebra cervical. Esta vértebra se va a unir a nivel de los cóndilos del hueso occipital, a ambos lados del agujero occipital. Y se va a articular en la parte inferior con la segunda vértebra, que es el axis, a través de sus carillas inferiores. La primera vértebra cervical, es decir, el atlas, tiene una configuración diferente a las otras vértebras de la columna vertebral.
ya que ésta carece de los cuerpos vertebrales y también de las apófisis espinosas. En vez de eso, tiene dos arcos, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior, que se unen lateralmente para formar las masas laterales, donde se encuentran las carillas articulares que permiten articularse con el occipital y también con el axis. De estas masas laterales salen lo que hemos dicho, las apófisis transversas del atlas. Estas apófisis transversas del atlas o procesos transversos son los segundos más largos de todas las vértebras cervicales y funcionan como fuertes palancas para los músculos que ayudan a rotar la cabeza. ¿No? Podemos observar acá las inserciones musculares de los músculos que van a permitir la rotación de la cabeza. Otro reparo anatómico es el ángulo de la mandíbula. La mandíbula es un hueso impar, es simétrico, que se encuentra unido a la cabeza, al cráneo, a través de la articulación temporomandibular, que se encuentra a nivel del hueso temporal. Sin embargo, no es su único punto de fijación, ya que está fuertemente fijado hacia el cráneo gracias a los músculos de la masticación. Va a tener dos porciones, uno que es la porción horizontal, que es el cuerpo, y ambos lados las porciones que son más verticales, que se denominan ramas de la mandíbula, y la unión entre la rama y el cuerpo, bilateralmente vamos a encontrar el ángulo de la mandíbula. Este ángulo de la mandíbula va a depender su angulación de la etnia, de la raza, de otros factores raciales también y también del sexo, ¿no? En los hombres generalmente es mucho más prominente y está invertido. En las mujeres este ángulo se encuentra invertido hacia la parte interna. Y los músculos de la masticación que no solamente permiten que una fijación de la mandíbula hacia el cráneo, sino también realizar diferentes movimientos como ser la apertura bucal, la prensión, la masticación, el habla incluso. Otro punto o reparo anatómico es el músculo esternocleidomastoideo. Como vemos, este músculo presenta una inserción a nivel de la apófisis mastoides en la parte superior y en la parte inferior se va a insertar mediante dos cabezas. Una de ellas se denomina cabeza clavicular, que se va a insertar en el tercio interno de la clavícula, y la otra cabeza a nivel del manubrio del esternón. Se dirige lateralmente y ascendente hasta insertarse en la apófisis mastoides del hueso temporal. ¿Por qué es importante para la cirugía el músculo esternocleidomastoideo, además de ser encargado una vez que tenga una flexión o una contracción unilateral de lateralizar la cabeza hacia el músculo que se va a contraer, y cuando la contracción es bilateral va a flexionar la cabeza? ¿No? Que son sus funciones. Sin embargo, es importante porque como podemos observar acá las diferentes incisiones que nosotros realizamos para abordar la región cervical, generalmente tienen que ir por delante o van por delante del músculo esternocleidomastoideo, por lo cual es un punto de reparo muy importante. En la India media vamos a tener tres también reparos anatómicos. Uno de ellos es la prominencia tiroidea, posteriormente y en la parte inferior el cartílago cricoides. Entre ellos tenemos una porción membranosa que se llama membrana cricotiroidea. Otro reparo anatómico es el hueso hioides, que va a dividir a la región, los músculos de la región cervical en músculos supraioideos e infraioideos, y va a ser también el asiento de la inserción de estos músculos. Entre paréntesis, una función que nosotros hemos encontrado en la membrana cricotiroidea es que nosotros a través de esta podemos hacer una cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía es un procedimiento de emergencia y nos permite un acceso casi inmediato a la vía aérea para poder oxigenar al paciente en caso de que haya una obstrucción de la vía aérea superior. Este procedimiento ha salvado vidas en muchos casos.
Tenemos las clavículas, que son los huesos que se encuentran en la parte superior del tórax, este hueso está en ambos lados, es un hueso par y se va a insertar en la parte medial, en el manubrio del esternón y en la parte lateral, en la escápula. Y es un hueso que permite una unión entre lo que es el miembro superior y el tórax. Y también permite diferentes movimientos a este nivel. Y la incisura supraesternal, que se encuentra en la parte superior del manubrio esternal, que es muy importante como punto de reparo para las diferentes incisiones que abordan la glándula tiroides fundamentalmente. Posteriormente tenemos a este músculo, que es el músculo cutáneo del cuello, que es un músculo plano, alargado, que se inserta en la parte superior, en los músculos que están en la parte superior del tórax, también del hombro, también a nivel de la clavícula y asciende uniéndose hacia la línea media y se inserta a nivel de la mandíbula, a nivel también de la piel que están alrededor de los labios, al lado de los labios, y es un músculo muy importante ya que también cuando nosotros hacemos incisiones a nivel de la región cervical, este músculo tiene que estar incluido dentro del colgajo que nosotros realicemos para las cirugías. Vamos a ver más adelante de los diferentes procedimientos cómo se lo incluye. Otro reparo anatómico importante es la vena yugular externa. Generalmente esta discurre en forma oblicua sobre el músculo esternocleidomastoideo a nivel desde el ángulo de la mandíbula. Esta vena se forma de la vena retromandibular y la vena auricular posterior que se unen dentro de la glándula parótida. Vamos a ver en las siguientes clases la anatomía de la glándula parótida y las relaciones con estas venas y va a discurrir por debajo del músculo platisma, por encima del músculo esternocleidomastoideo. Es muy importante en el examen físico de la región cervical, ya que este nos permite diagnosticar varios problemas a nivel de esta región. Tenemos la glándula parótida, vamos a ver con detenimiento cuando nos toque ver, y el hueco supraclavicular. En la profundidad del hueco supraclavicular se encuentra el nervio espinal y se encuentra entre el borde anterior del músculo trapecio y el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces habíamos visto el hueso hioides, que es un hueso móvil, a diferencia de otros en el organismo, este no se encuentra articulado, y va a ser el punto de inserción para los músculos que habíamos mencionado anteriormente, suprayoideos, y también para los músculos infrayoideos. Entonces, existe dos músculos que son importantes de mencionar en este momento, que son el músculo digástrico. Habíamos visto que en una porción se va a insertar en la apófisis mastoides, se dirige hacia la parte inferior y anterior y tiene un tendón de inserción a nivel del hueso hioides y posteriormente tiene otro vientre que va a ascender y se va a insertar a nivel del borde inferior de la rama de la mandíbula. Entonces, acuérdense del músculo digástrico, que va a ser muy importante fundamentalmente para la topografía y los diferentes triángulos de la región cervical. Y este otro músculo, que es el músculo homoioideo, que va desde el omóplato hasta el hueso hioides y tiene también un tendón intermedio de inserción a nivel de la vaina del paquete vasculonervioso del cuello. Aquí podemos ver el nervio hipogloso que se encuentra en la parte superior. Tenemos el paquete vasculonervioso y el nervio frénico, simplemente mencionarlo en este momento. Como podemos ver a nivel de la región cervical, los músculos van a estar envueltos de diferentes fascias. Estas fascias van a dividirse en tres grupos. Tenemos la fascia superficial, que es esta, que en la parte anterior se encuentra por debajo del músculo cutáneo del cuello y tiene dos hojas, una externa y otra interna, que va
a envolver ambos músculos esternocleidomastoideos y en la parte posterior va a envolver también con una hoja interna y una hoja externa a los músculos trapecios. Después tenemos la fascia media. Esta fascia media va a envolver los músculos infraioideos. Y la fascia profunda, que es esta en color anaranjado, que va a cubrir los músculos perivertebro, paravertebrales. Si hacemos un corte sagital a nivel de la cabeza y el cuello, vamos a poder observar acá que la región cervical va a ser una vía común tanto para la vía digestiva como para la vía aérea. Y también vamos a tener en la parte posterior la columna cervical. Entonces, volvemos al caso clínico y bueno, una vez conociendo los diferentes reparos anatómicos, podemos ya describir esta lesión. Entonces, podemos ver acá el músculo esternocleidomastoideo y vamos a decir que esta lesión se encuentra por detrás del mismo. También tenemos a este nivel la clavícula, vamos a decir que está superior a la región clavicular, pero tal vez todavía no es suficiente para poder describir adecuadamente esta lesión y para eso, tomando los diferentes puntos anatómicos, vamos a hacer una división topográfica del cuello. Entonces, vamos a ver que la región cervical puede dividirse según los reparos que hemos mencionado con anterioridad en diferentes triángulos. Ya tenemos acá nuevamente los reparos que hemos mencionado, la apófisis mastoides, el músculo trapecio, la clavícula, en la línea media el cartílago tiroides, el hueso hioides, el borde inferior de la mandíbula. Por otro lado, el esternocleidomastoideo y el músculo que habíamos visto anteriormente, el músculo digástrico, que se insertaba en la apófisis mastoidea, tenía un tendón de inserción a nivel del hueso hioides y que ascendía para insertarse en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Por otro lado, el músculo homoioideo, que iba desde el hueso hioides hacia el omóplato con un tendón de inserción también a nivel de la fascia que va a envolver al paquete vasculonervioso de la región cervical. Entonces, estas estructuras anatómicas nos van a permitir hacer una división del cuello en 5 triángulos. ¿Cuáles son estos 5 triángulos? Vamos a iniciar por el más sencillo. Se encuentra el triángulo posterior. ¿Cuáles son sus límites? El músculo esternocleidomastoideo, el músculo trapecio en la parte posterior y en la parte inferior la clavícula. Entonces, estos son los límites del triángulo posterior, el primer triángulo que vamos a mencionar. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio superior. ¿Cuáles límites son? El vientre posterior del músculo digástrico, en la parte inferior el músculo homoioideo y en la parte posterior el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Aquí tenemos entonces el triángulo carotidio superior. ¿Por qué tiene este nombre? Porque vamos a ver que a este nivel se encuentra el paquete vasculonervioso, los grandes vasos de la región cervical, como podemos ver en esta imagen. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio inferior, cuyos límites son el músculo homoioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y en la parte anterior la línea media, ¿no? Aquí vamos a encontrar generalmente que está en relación con los músculos infraioideos y la glándula tiroides. Posteriormente tenemos al triángulo submentoniano que está limitado en la parte superior por el cuerpo de la mandíbula, en la parte posterior el vientre anterior del músculo digástrico y en la parte inferior la línea media. Vamos a ver que en este triángulo submentoniano se encuentra, tiene una relación muy íntima con la glándula submaxilar.
Y posteriormente tenemos el triángulo digástrico. El triángulo digástrico que se encuentra limitado en la parte superior también por el cuerpo de la mandíbula, parte de la rama también, y en la parte inferior el vientre posterior del músculo digástrico y en la parte anterior el vientre anterior del músculo digástrico, ¿no? Tiene su denominación porque se encuentra justamente por, eh, enmarcado por el músculo digástrico. Entonces, aquí tenemos los 5 triángulos de la región cervical. Vamos a ver que en el triángulo digástrico se encuentra en relación también hacia la glándula submaxilar y parte de la glándula parótida. Muy bien, entonces tenemos el caso clínico y vamos a ver en qué triángulo se encuentra esta lesión. Si alguien puede mencionar. Triángulo posterior, doctor. Exactamente, ¿no? Perfecto. Tenemos que se encuentra a nivel del triángulo posterior. Esta lesión, ¿a qué nivel se encuentra? ¿Alguien puede decirme? Un poquito más difícil, ¿no? Vamos a ver que aquí se encuentra el músculo esternocleidomastoideo. Aquí está probablemente el hueso hioides. Y aquí tenemos el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, ¿a qué triángulo corresponderá? Estaba tan fácil. Es el triángulo carotidio superior. Fíjense, vientre posterior del digástrico, el músculo homoyoideo y el músculo esternocleidomastoideo. El triángulo carotidio superior. Este está más sencillo. ¿A qué triángulo corresponderá? Nuevamente al Triángulo posterior. triángulo. Exactamente, nuevamente el triángulo posterior. Este sí está muy sencillito. ¿Esta lesión a qué triángulo va a corresponder? Submentoniano, doctora. Exactamente, es una lesión que se encuentra a nivel del triángulo submentoniano. Muy bien, otro aspecto que es importante ver en la región cervical, ya que es asiento de múltiples patologías, tanto primarias como secundarias, son los ganglios linfáticos cervicales, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, los ganglios linfáticos se encuentran prácticamente distribuidos en toda la región cervical y se dividen en los retroauriculares por detrás del pabellón auricular, los parotidios, los submandibulares, los submentonianos, los ganglios yugulares que se encuentran alrededor de la vena yugular interna, ya hemos visto los retroauriculares y los occipitales. Estos ganglios también se pueden dividir en diferentes niveles según los órganos de los cuales van a recibir eh, su, su la linfa, ¿no es cierto? Y se dividen en grupo 1, que van a ser los submentonianos y los submaxilares, el grupo 2, 3 y 4, que son los ganglios yugulares, y los ganglios que son el grupo 5, que son los ganglios posteriores. Ahora, estos diferentes ganglios que van a drenar. El grupo 1 va a drenar la cara y cavidades comunes al cráneo y la cara, como ser la fosa pterigomaxilar, las fosas nasales, la rinofaringe, la cavidad oral, la boca y los labios. Estas estructuras, es decir, la cara y cavidades comunes al cráneo y la cara, van a drenar en este grupo 1, que corresponde a los submentonianos y a los submaxilares. Tenemos después el grupo 2, 3 y 4, que son el grupo de los ganglios yugulares, que van a recibir por una parte del grupo 1, es decir, el grupo 1 va a drenar hacia estos ganglios y van a también drenar las vísceras del cuello, la laringe, el esófago, tráquea, orofaringe y también la hipofaringe.
Entonces son importantes porque si vamos a tener una lesión, una adenopatía que tiene características malignas a este nivel, vamos a poder ver que estas lesiones, es decir, la lesión primaria puede encontrarse en cualquier visa del cuello o también en el grupo 1, ¿no? Porque también drenan en estos niveles. Y por último, el grupo 5 que va a drenar fundamentalmente la parte posterior del cuello y el cuero cabelludo. Entonces, si esta lesión se trataría de una adenopatía, es decir, una lesión de un ganglio linfático, ¿a qué grupo pertenecería? En el 5, doctora. Exactamente, ¿no? Sí se trataría, pero aún no hemos visto si realmente es una adenopatía o es otro tipo de lesión a ese nivel. Entonces, ¿qué nos falta ahora? No hemos visto ya las consideraciones anatómicas, tenemos que hacer ciertas consideraciones em, clínicas, ¿no? Y en esto vamos a iniciar siempre con la anamnesis. Además de las preguntas en cuanto a la evolución y síntomas asociados a esta lesión, tenemos que ver también los antecedentes, ¿no? Como ser el tabaquismo, la drogadicción por enfermedades que pueden em, trans- eh, transmitirse por la sangre, transfusiones sanguíneas, si hay un medio epidemiológico para la tuberculosis, que es una causa muy frecuente de lesiones ganglionares, y tratamiento odontológico reciente debido a las adenopatías que pueden darse por infecciones a nivel dentario. También es importante preguntar si hay signos de compromiso de las vísceras del cuello, como ser disfonía, disnea, disfagia, odinofagia, epistaxis, hemoptisis. Ahora, ¿qué características vamos a buscar? Cuando nosotros tenemos una lesión súbita que va acompañada de fiebre, que hay datos, que hay flogosis, esto significa datos inflamatorios, rubor, calor, dolor, y en un paciente joven, nosotros siempre debemos pensar en una adenitis reactiva, es decir, un proceso inflamatorio del ganglio debido ya sea a un proceso inflamatorio que se encuentra en el territorio de drenaje de ese ganglio. Si nosotros, sin embargo, tenemos una lesión súbita, única, que no es dolorosa, no tiene datos inflamatorios en un paciente joven y que no progresa, es una lesión que aparece de la noche a la mañana y no es progresiva, vamos a pensar en una lesión congénita. Vamos a ver más adelante qué lesiones congénitas tenemos al nivel cervical. Ahora, si tenemos una evolución lenta y que es progresiva, es decir, que hay un crecimiento progresivo, que en un principio puede ser asintomático, pero posteriormente puede tener dolor de difícil control que se propaga a otras regiones, siempre debemos pensar, especialmente en pacientes añosos, en una neoplasia primaria o secundaria. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esos datos clínicos. En cuanto al examen físico, cuando nosotros hacemos el examen físico de la región cervical, generalmente lo hacemos por la parte anterior, ¿ya? También se puede hacer por la parte posterior, pero generalmente se hace por la parte anterior. Y vamos a ver la forma general al inicio, ¿no? Si hay alguna desviación de la columna cervical, o de la cabeza o de la cara hacia algún lado en particular, bueno, eso nos puede llamar la atención inmediatamente. Posteriormente vamos a examinar la piel en busca de cicatrices por antecedentes, por ejemplo, en este caso es una cicatriz post una... Disculpas. ¿No? Por ejemplo, en este caso es una cicatriz post una tiroidectomía, presencia de trayectos fistulosos que pueden supurar secreciones o datos inflamatorios con flogosis, es decir, calor o fluctuación, etcétera, ¿no?
Posteriormente, lo que veíamos al inicio, la vena yugular externa es muy importante porque normalmente cuando el paciente está sentado de pie, la vena yugular interna no se ve. Si el paciente está recostado, normalmente se ve en su tercio inferior en una línea horizontal que pasa a través del manubrio. En este caso podemos ver que esta vena yugular externa se encuentra muy ingurgitada, ¿no? Esto puede deberse a una insuficiencia cardíaca derecha. También generalmente se ve en los taponamientos cardíacos o en una pericarditis constrictiva, es decir, no permite un retorno venoso adecuado y esto hace que aumente la presión y esta vena se encuentra ingurgitada. Entonces, cuando tengamos en presencia de la ingurgitación de la yugular externa, vamos a pensar y descartar estas tres patologías. El pulso arterial generalmente es visible y palpable a nivel del tercio medio por delante del músculo esternocleidomastoideo y vamos a ver las características del pulso, como ser la frecuencia, el ritmo, es decir, por ejemplo, si existe una fibrilación auricular, el pulso va a estar arrítmico o la presencia de extrasístoles y también la amplitud de la onda de presión, ¿no? Que puede indicarnos, por ejemplo, una anemia severa cuando esta amplitud está aumentada o los pacientes que tienen hipertiroidismo también va a estar aumentada. Posteriormente vamos a ver el pulso venoso y digo ver porque este pulso en realidad no es palpable, solamente visible, se ve como un frémito suave, difuso, ondulante a nivel del tercio superior del cuello, también por delante del músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente se puede hacer la palpación de los ganglios linfáticos. Esto se realiza por la parte anterior, por la mano que va a quien no va a examinar, va a sujetar la cabeza por la región occipital y va a hacer una ligera flexión hacia el lado que estamos examinando. ¿No? En este caso vamos a ir palpando los diferentes grupos ganglionares y anotando ciertas características que podamos encontrar en estos agrandamientos o adenopatías. Vamos a ver, en cuanto al tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad y la movilidad. Estos datos nos van a permitir también diferenciar que se llaman o se tratan de adenopatías agudas o enfermedades crónicas o también neoplásicas, dependiendo de estas características. Por ejemplo, si vemos el tamaño, generalmente las infecciones agudas son de tamaño grande, en las infecciones crónicas, enfermedades hematológicas o metastásicas son generalmente grandes. La forma en cuanto a las infecciones agudas, las adenitis reactivas son regulares, en las crónicas pueden ser regulares o irregulares. En cuanto a la consistencia, en las adenopatías agudas son elásticas, pueden ser pétreas o gomosas. En las crónicas, la sensibilidad generalmente en las adenopatías agudas es dolorosa. En las crónicas puede o no existir dolor dependiendo del tiempo de evolución. Y generalmente en cuanto a la movilidad, las adenopatías agudas son móviles y en las crónicas pueden ser móviles o también pueden estar fijas. Para terminar, en cuanto a los elementos que debemos examinar son la glándula tiroides, que seguramente lo van a ver cuando vean glándula tiroides. Esta inspección generalmente se realiza en la parte posterior, apoyando los pulgares en la nuca y ubicando el cartílago cricoides. Vamos a ver que inmediatamente por debajo del cartílago cricoides se encuentra el istmo tiroideo y vamos a tratar de delimitar la glándula tiroidea viendo si hay un agrandamiento, si hay alguna lesión nodular en ella y nos vamos a ayudar pidiéndole al paciente que degluta, ¿no? Entonces, en el momento de la deglución va a haber un ascenso de la glándula tiroides y nos permite hacer una mejor identificación. También se puede hacer este examen por la parte anterior. En cuanto a la auscultación, podemos hacer una auscultación. Generalmente se puede percibir algún frémito, ya sea por una fístula arteriovenosa o las lesiones que son muy vascularizadas. Vamos a poder auscultar un soplo.
También vamos a examinar los diferentes músculos de la región cervical y posteriormente la movilidad de la columna cervical. Entonces, vamos a ver qué aspectos semiológicos tiene el paciente. Es una paciente de 20 años de edad, sin antecedentes de relevancia, con una tumoración en la región lateral del cuello, de forma esférica, de aparición súbita, acompañada de fiebre y flebosis local. Al examen del cuello presenta consistencia blanda, elástica, dolorosa al tacto y es una lesión móvil. Entonces, ¿pueden decirme cuál es el diagnóstico? Una adenopatía aguda, doctora. Exactamente, ¿no? Una adenopatía aguda, que normalmente lo llamamos como una adenitis reactiva, ¿sí? Se encuentra a nivel del triángulo posterior. Entonces, sería una adenopatía del grupo 5. Es súbito, presenta fiebre, flebosis, paciente joven. Vamos a ver que se trata de una adenitis reactiva, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta, una adenopatía aguda va a tener una forma regular, es doloroso y generalmente es móvil. Y efectivamente se trata de una adenitis reactiva. Sin embargo, si bien ya tenemos casi un diagnóstico casi seguro, vamos a ver que también podemos ayudarnos de diferentes estudios de imagen que nos pueden ayudar a precisar mucho más el diagnóstico, ¿no? Y una de los estudios que jamás debe faltar para el estudio de la región cervical es la radiografía de tórax. Muchas veces existen lesiones en la región cervical, especialmente en la glándula tiroides, que pueden crecer dentro del tórax. Podemos ver acá una imagen que corresponde a un bocio intratorácico. Entonces es importante realizar una radiografía de tórax. La ecografía cervical es también muy útil. Podemos observar en esta ecografía la tráquea y los lóbulos laterales de los diferentes los lóbulos de la glándula tiroides ya en una vista lateral, vertical. Entonces, la ecografía cervical nos va a permitir tener muchos datos respecto a la lesión que estamos estudiando. Vamos a ver si es una lesión, por ejemplo, sólida, como por ejemplo en una adenopatía, o quística, por ejemplo en un quiste tirogloso, por ejemplo, un quiste branquial, donde y también podemos ver lesiones que son mixtas, es decir, que tienen componente sólido y también componente líquido. Vamos a poder precisar el tamaño de la lesión, vamos a poder ver si es una lesión única o tal vez un conglomerado de adenopatías o existen lesiones acompañantes, como por ejemplo adenopatías alrededor de una lesión tumoral y algo también muy importante que es la vascularización. Hay lesiones como el glomus carotidio, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, que es importante porque son lesiones extremadamente vascularizadas. Otro estudio que nos permite es la tomografía computarizada de cuello y tórax, que permite establecer la extensión del tumor en cuanto a profundidad y la relación con estructuras profundas del cuello, incluidos los vasos y el plano óseo. Podemos ver acá una lesión que se encuentra en la parte inferior de la región cervical, casi entrando hacia el tórax, y vamos a ver que acá está eh, desplazando los grandes vasos a nivel y la relación que tiene con ellos. Otro estudio que nos permite fundamentalmente para obtener imágenes en 3 planos y mejor discriminación de las partes blandas, por ejemplo, en este caso, o en este otro, que es una lesión de la glándula parótida, es la resonancia magnética, ¿no? Otro estudio que es un estudio obviamente invasivo, que es necesario para un correcto diagnóstico, especialmente los tumores vasculares, entre comillas, aunque en realidad ya está quedando un poco de lado debido a que tenemos otros estudios como la angioTAC que nos permite tener las mismas características, pero que todavía aún se sigue realizando, ¿no? Que es una arteriografía. En este caso es un glomus carotidio, es una lesión que se encuentra entre la carótida interna y la carótida externa
y que es una lesión que se ve que se encuentra muy vascularizada. Otro estudio que nos permite fundamentalmente para ver lesiones metastásicas es la tomografía por emisión de positrones, lo que llamamos comúnmente la PET scan, que va a detectar sitios de alta actividad metabólica y es especialmente valioso para ubicar tanto tumores primarios que son muy pequeños o también lesiones metastásicas. Podemos ver acá una lesión hepática con una metástasis pulmonar, de tal manera que una metástasis también a nivel del mediastino. Muy bien, entonces la ecografía normal de un ganglio eh, un ganglio cervical, un ganglio en general, es una estructura que es bastante homogénea. Como podemos ver, tiene una médula que es lineal y que sí tiene poca vascularización, pero podemos ver que sus bordes son ovalados y bastante delimitados, ¿no? Esta es una adenopatía normal. Ahora vamos a ver cómo se ve en nuestra paciente, ¿no? Que se ve un aumento de la ecogenicidad. Fíjense, la parte periférica del ganglio se encuentra mucho más hiperecogénica, igual que la médula que también se encuentra hipervascularizada, pero mantiene los bordes regulares. Es una lesión, es una adenopatía que no tiene datos de un proceso neoplásico. Muy bien. Si existe alguna pregunta hasta este momento. Muy bien, les agradezco por su atención. Espero tenerlos también el día miércoles, el día de mañana. Va a haber una tolerancia por el Día de la Madre. Entonces, nuestra siguiente clase sería del día miércoles, que vamos a hablar de la glándula parótida. Está bien, doctora, muchas gracias.